No puedo compartir las diapositivas, por favor. Un momento, doctor, ahora lo van a hacer coanfitrión. Ya, gracias. Doctor, ya, pues, ya está como coanfitrión. Puede iniciar, doctor. ¿Se visualiza? ¿Se visualiza la diapositiva? Por favor, me confirma. Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, gracias. Ya, a ver, entonces en unos minutos iniciamos. Ya un par de minutos hay que esperar a unos compañeros e iniciamos. Días. Ante todo, muy buenos días con todos los participantes. Como ya hemos visto, vamos a hacer un pequeño recuento, ¿cierto? Nosotros hasta este momento hemos visto sobre los organismos internacionales, ¿correcto? Sobre la aduana en sí que pertenece a la SUNAT. También ya conocemos la importancia, ¿no? La importancia de conocer las mercancías. Es importante, cualquier tipo de mercancías. Nosotros ya también conocemos que todas las mercancías van a ser clasificadas en el arancel de aduanas y es importante conocer por muchos motivos, ¿cierto? Hemos dicho voy a conocer la descripción de la mercancía y esto nos trae a colación el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo desconozco las características propias de la mercancía, si yo desconozco las características propias de la mercancía, ¿cómo podría yo negociar? ¿Cierto? ¿Cómo yo podría conocer tal vez el valor real de ese producto? ¿Cierto? ¿No? Entonces, es importante indicar, decirle a mi vendedor extranjero, mira, yo necesito cierto producto con las siguientes características. Si es un motor, ¿cuántos HP de potencia? ¿Cierto? Si es una prenda, de darle las características, ¿no? De la prenda que yo necesito. Entonces, puede ser, no lo sé, si es un animal vivo, tengo que decirle si es un caballo, puede ser para carrera, para reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes deseen comprar, ¿ok? Tienen que conocer las características como lo hemos visto en la sesión anterior, ¿cierto? ¿Por qué? Si alguien tiene hasta este momento alguna interrogante, este es el momento de que me puedan comentar, ¿no? De repente alguien tiene una interrogante de la sesión anterior sobre la importancia de las mercancías. ¿No? Si no, a nadie tuviese una interrogante, continuamos. Y cada sesión va jalando, ¿no? Va jalando a la otra. O sea, no es que las sesiones sean independientes, ¿no? No es que las sesiones sean independientes en tema de comercio exterior, sino que la van jalando una a otra. Ahora, en esta
lo que nos corresponde al día de hoy, nosotros vamos a ver sobre la importancia de una compra-venta internacional. Vamos a ver un caso, a ver, vamos a ver un casito, a ver qué les parece, ¿no? ¿Qué les parece este casito? No es un casito, bueno, es del año pasado, pero por temas legales ustedes saben que se dilata, ¿no? Asimismo, también vamos a conocer los Incoterms. Ya tengo entendido que hay varias personas que ya conocen los Incoterms. Ya vamos a determinar los Incoterms marítimos, los Incoterms pues multimodales y algunas incidencias, ¿no? Que sucede dentro del comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, yo tengo siempre, no lo sé si se nota, me parece que no se nota, ¿no? Me parece que no se nota, ¿no? Los Incoterms, ¿no? Es un libro sobre los Incoterms, ya acá lo tengo, bueno, no se nota bien, pero este libro me ayuda a mí, ¿no? A conocer, a indagar un poco más sobre los Incoterms. Entonces, continuamos. El contrato de compra-venta internacional, sí, muchas personas hablamos del contrato de compra-venta internacional. Sin embargo, tanto el comprador como el vendedor no lo realizan, ¿no? No realizan este contrato de compra-venta. Pero nosotros debemos entender que el contrato de compra-venta puede ser verbal o escrito. Ahora, en el tema del comercio internacional, nosotros nos llevamos por los usos y costumbres. ¿Ya? Ahora, antes de que este boom de la tecnología, ¿no? Ustedes saben que yo me puedo comunicar vía WhatsApp o cualquier otro aplicativo, ¿no? Otro app, con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y hace mucho tiempo atrás, pues, bueno, no tanto, ¿no? No tanto tiempo. Entonces, eso era, pues, inimaginable, ¿cierto? Yo tenía que enviar, pues, el contrato por telegrama o de repente lo tendría que enviar por correo, ¿cierto? Pero ahora no. Entonces, ¿en qué se basa el contrato de compra-venta internacional? Se basa en la confianza, ¿ok? En la confianza. ¿Entre quiénes? Entre el comprador y el vendedor. ¿No? ¿Por qué? Porque es un acuerdo de dos partes. Sin embargo, también por usos y costumbres, puede ser que yo negocie, puede ser que yo negocie, ¿no? Con un vendedor de China, con un vendedor de China y sea embarcado en España. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer una triangulación? Claro, sí se puede hacer una triangulación. ¿Ok? Entonces, el contrato de compra-venta, como les había dicho hace un momento, está basado normalmente entre dos partes. El importador, que es la persona que compra, y el vendedor, que vendría a ser el exportador. ¿Cierto? La característica de este contrato es que ambos están domiciliados, pues, ¿no? En países distintos. Y el vendedor va a ofrecer un producto. ¿Cierto? Por ejemplo, de repente alguien aquí dice, profesor, yo estoy interesado, ¿no? Yo nunca he comprado, pero estoy interesado. Si usted está interesado en adquirir algún producto, la primera opción que les he dicho, conocer el producto, ¿cierto? Segundo, ¿dónde compro yo? ¿Dónde yo voy a comprar? Yo siempre recomiendo que ustedes, ¿ok? Visiten esta página. No lo sé si alguien ya ha comprado por AliExpress. ¿Alguien ha comprado por AliExpress o no todavía? No tengan temor, ¿ah? No tengan temor en comprar por AliExpress. Es una página que se venden cosas de poco valor, ¿cierto? Y va a llegar a su domicilio. ¿No, no Raúl? Llega a tu domicilio. ¿Tú ya has comprado, Raúl, o no? A ver, Raúl. Ah, Raúl ya ha comprado por AliExpress. Llega a tu domicilio, ¿cierto, Raúl? Ya, entonces pueden hacerlo. O sea, no es difícil. No es difícil.
Ya no es difícil comprar por AliExpress. Lo único que yo tengo que hacer es crearme una cuenta, tener una tarjeta, ¿no? Creo mi cuenta, doy mi dirección, por si acaso, por favor, cuando ustedes se registren o cuando hagan... claro, claro, Raúl, ¿no? Entonces, mi recomendación es la siguiente, los que ya están comprando y para los que no están comprando. Primero, tengo que registrarme con todos mis nombres. Si tengo un nombre, dos nombres, tres nombres, ¿correcto? Tres nombres. Tengo que colocar mi apellido, mis dos apellidos, ¿no? Si tengo un apellido compuesto, el apellido compuesto. Tengo que colocar la dirección exacta. Por ejemplo, Avenida Perú, 2035. ¿Pero qué? 2035 puede ser un edificio, ¿cierto? Puede ser primer piso, departamento 501. Tengo que colocar, ¿no? El lugar donde yo habito exacto. ¿Qué más? Tengo que colocar un número de teléfono. ¿Por qué? Porque de repente yo salgo, muchas veces llaman, ¿no? Llaman por teléfono y dicen, ¿sabe qué? Ya estamos llegando para entregar el producto. Pero aquí, cuando yo realizo una compra en AliExpress, pues no estoy negociando, ¿no? No estoy negociando, o sea, no realizo un contrato de compra-venta internacional. Con el hecho del solo depósito o de la sola transferencia bancaria, se considera que yo ya estoy aceptando los términos del comprador, perdón, del vendedor, ¿no? Yo ya estoy aceptando los términos del vendedor. El vendedor me va a decir, mira, yo te voy a ofrecer, ¿no? No lo sé acá, ¿no? Yo te ofrezco este producto. Ok. ¿Cuánto es el valor? No, el valor puede ser, no se nota, ¿no? El valor puede ser $100, ¿cierto? ¿No? $100, pues. Ya, entonces yo estoy aceptando los términos de mi vendedor extranjero. Ahora, de repente usted ya quiere comprar un poco más, ¿cierto? O de repente quiere comprar un equipo más grande, ¿no? Tal vez un tractor, ¿no? Entonces, es recomendable que usted tenga una cuenta en Alibaba, ¿cierto? Usted tiene una cuenta, por si acaso en AliExpress, si es que no le llega el producto, usted tiene la opción de abrir una disputa y le devuelven su dinero, ¿ya? O sea, por ese lado usted no se preocupe, ¿ok? Entonces, con la sola aceptación, con la sola transferencia, yo acepto los términos de mi vendedor extranjero, ¿ok? Voy a pagar un precio y él me va a enviar el producto, ¿cierto? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema porque yo voy a confiar en mi vendedor extranjero, ¿cierto? Y él se está asegurando con el pago que yo realizo a través de la transferencia. Es importante que el contrato de compra-venta, cuando sean productos o montos muy altos, se realice, se confeccione. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver un casito que es interesante, ¿no? Y me agradaría que participen con comentarios. eh, ¿Cuál sería la posición de ustedes si les pasara esto? ¿Ok? En el contrato de compra-venta internacional, yo tengo que poner, pues, los elementos que son necesarios para poder identificar. Por ejemplo, nombre de las partes. Normalmente, los que venden, los extranjeros, son empresas, ¿cierto? Entonces, estas empresas van a colocar pues su nombre, su dirección, su identificación, su correo, su teléfono. Es así igual cuando yo de repente me voy a comprar una prenda a una tienda, ¿no? ¿Qué documento me tendría que brindar esta tienda? O me voy a un centro comercial a comer algo. ¿Qué documento me da para poder validar que realmente pues he pagado por ese producto? Es importante conocer también, ¿no? Los comprobantes de pago en Perú que son pues válidos de acuerdo al reglamento. ¿Ok? Ahí va a decir el nombre del vendedor, la dirección, el correo electrónico, el teléfono, el objeto del contrato.
Para tener el objeto del contrato, es importante, como les dije en la sesión anterior, es conocer la mercancía. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto del contrato? Se está vendiendo ¿cuántos? 5, 10, no lo sé. Es mercancía usada, es mercancía incompleta, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes que nosotros vamos a comprar un contenedor de polos verdes porque está llegando, no lo sé, eh, está llegando un evento, ¿cierto? Un evento y necesitamos polos verdes porque vamos a repartir, ¿ya? Y justo el contenedor llega faltando 3 días para el evento, ¿no? Tenemos el levante de la carga, llega el contenedor, abrimos el contenedor y los polos no son el color que yo deseo, son otro color. Pregunta, ¿y qué haríamos entonces? ¿Qué haríamos si yo, falta 3 días para el evento, yo estoy trayendo un contenedor de polos, ¿no? De un determinado color y llega otro color que no tiene nada que ver con el evento que se va a realizar. ¿Qué haríamos? ¿Sucede? Sí, sucede, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿no? Que nosotros debemos tener presente, ¿ya? Entonces, yo debo decir el objeto del contrato. Tú me vas a vender tal producto, una máquina, un tractor, 2 tractores, 5 motores, nuevos, usados, la potencia, me vas a vender insumos químicos con estas características, me vas a vender fertilizantes, me vas a vender abonos, ¿cierto? De repente en presentaciones de 20 kilos, 25 kilos, me vas a vender menestras, ¿no? Me vas a vender menestras. O sea, yo tengo que conocer sí o sí el producto para no tener ningún tipo de problema. Ejemplo, yo creo que todos aquí usan audífonos, ¿no? Saben que los audífonos tienen potencias. Yo creo que todos aquí usan cargadores para celular. Ustedes deben saber que los cargadores de celular también tienen potencias, ¿cierto? Entonces, si yo desconozco y yo me voy por el precio, yo me voy solamente por el valor menor, puede ser que tenga alguna incidencia, ¿cierto? Por ejemplo, les comento. Una vez en una casa de estudio X, ya en una casa de estudio X, estábamos haciendo unas compras internacionales por AliExpress y viene pues el alumno y me dice, profesor, me han estafado. ¿Me han estafado? Y yo, ¿por qué? Le digo, yo me sorprendo, ¿no? Qué raro que te hayan estafado. Sí, profesor, y viene con una bolsa para scooter, ¿no? Skateboard, ¿no? Viene con una bolsa para skateboard. Y yo le digo, ¿pero por qué? No, lo que pasa es que yo he pedido un skateboard, ¿ya? Pero solamente me ha llegado la bolsa, dice. A ver, vamos a ver cómo has hecho tu compra, ¿no? Porque nosotros como docentes tenemos que asesorar y guiar a los alumnos, ¿cierto? ¿Ok? Ingresamos al aplicativo por su cuenta y él se había pedido un bag, ¿no? Saben que bags es bolsa, ¿cierto? Entonces se había pedido pues una bolsa para skate, un skateboard. Pregunta, ¿está realizada bien la compra o realmente lo han estafado? ¿Qué dicen? En realmente, A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien la compra o se puede sentir estafado? ¿Qué dice ahí? Me parece que por ahí alguien sí, habló. profesor, justamente estás hablando, discúlpeme. Sí, dime, dime. Sí, realmente justamente por esas mismas razones que muchos de los jóvenes, más que nada incluyéndome, porque a mí también me pasó en mi primera compra, es que a veces no leemos muy bien las indicaciones. Ese tipo de términos, de las condiciones mismas que tienen, mejor dicho, lo que es el producto, a veces se nos pasa. Entonces, uno que está apurado, tal vez, ¿no? Por ese tema, siempre tiene que tomarse el tiempo necesario para poder leerlo. Aparte por los comentarios que uno se da, pues, ¿no? Como justamente Ah, había en su clase pasada, sí, comentarios de las personas que ya han comprado ese tipo de producto, siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, en el tema de lo que es en el Shein, que yo trabajo en ello, ¿no? ya. Por ejemplo, dicen, no, es que el producto sale opaco, no, es que el producto es muy pequeño, es muy mediano, o sea, prácticamente son más realistas con los comentarios que se dan, pues, ¿no? Las compras que han dado los clientes, más que nada. Pero eso me Claro. sirve bastante, me sirve muchísimo.
Claro, por supuesto. Por ejemplo, hay que tener presente estoy con Génesis, creo. Ah, no, con Katy, ¿no? ¿Con quién estoy conversando? Génesis, profesor. Ah, Génesis. Por ejemplo, ¿no? En el tema de si alguien quiere hacer una compra internacional, es importante conocer que, por ejemplo, ¿no? Las tallas de zapatillas son un poco, la numeración, de repente yo compro el número 40, qué sé yo, ¿ya? Pero puede hacer que esa zapatilla no ingrese en mi pie. ¿Por qué? Porque la horma va a ser pequeña. Pero ¿Ok? sale las dimensiones. Sí, inclusive en Sí. las prendas, ¿ah? Sí, hasta las carteras y todo sale sus dimensiones de cuánto es. O sea, te facilita bastante. Claro, claro, por supuesto. No, pero me refiero a que de repente alguien quiere comprar su zapatilla, no quiere comprar, quiero comprar una zapatilla porque es más económico, ¿no? Es más económico, ¿cierto? Entonces lo compra y cuando llega acá, no le dan la zapatilla, entonces tiene que obsequiarlo, venderlo, ¿no? Entonces son cositas que nosotros deberíamos tener presente, ¿no? Nosotros deberíamos tener presente. Ya, por eso es importante el objeto del contrato, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que yo quiero? ¿Qué estoy buscando? ¿No? Por ejemplo, de repente yo estoy buscando un producto para que no pague tributos de repente, ¿no? Ya, algo pequeño, ¿cierto? Puede ser prendas por $100, $150, etcétera, ¿ok? Pero también hay que tener cuidado con las mercancías restringidas, ¿ya? Hay que tener cuidado con ello. Asimismo, los términos de pago también son importantes. Cuando yo realizo una compra en AliExpress, el pago es por adelantado, ¿cierto? El pago es por adelantado. Sin embargo, también si yo ya soy un comprador, pues yo ya soy un comprador que tiene mucho tiempo ya en el mercado, entonces podría ser que mi vendedor extranjero me dé crédito. Podría ser, ¿no? O sea, me envía la carga y yo después de 30 días le pago, ¿correcto? O también podría ser que mi vendedor extranjero me envía la carga y cuando la carga está embarcada de repente en origen o cuando llega aquí a Perú, recién procedo a pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vendedor se puede cubrir, o sea, se puede cubrir si yo no pago. ¿Cómo se cubre? Diciéndole a la línea que no me entregue los documentos. ¿Ok? O sea, si yo no pago, no tengo los documentos. O sea, no puedo nacionalizar la carga. Y hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas. Me pueden bloquear la carga en el almacén de repente, ¿no? Podría ser, ya esos son despachos ya mucho más grandes, ¿no? Contenedores, carga suelta, LCL, etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver los términos de pago, ¿no? Puede ser adelantado o anticipado, ¿no? Puede ser a crédito o puede ser, pues, ¿no? Al momento que llega la carga aquí. No es como ir a una tienda, ¿no? O sea, si yo voy a una tienda, pido una galleta, pago la galleta y me dan la galleta, ¿no? Acá es un poquito diferente, ¿cierto? Asimismo, como les dije hace un momento, es importante conocer la calidad de las mercancías, no solamente la calidad, sino la textura, ¿cierto? También tengo otro casito de un alumno que me dice, profesor, me he comprado un juego de sala, me dice, wow, un juego de sala, qué bien, y me dice, profesor, estire su mano. Yo estiro mi mano y me pone el juego de sala en mi mano. Y total que se había comprado un juego de sala a escala se había comprado, ¿no? ¿No? Como dice Raúl, ¿no? Seguro, como dice Raúl, o sea, el precio dice, no, es muy barato, y el juego de sala era a escala, ¿se imaginan? Comprar un juego de sala, pero a escala, o sea, para muñecas, ¿ven? Por eso es importante leerla, ¿no? O sea, no solamente de manera muy entusiasta, ¿no? Realizar la compra, ¿ok? El tema de calidad es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, si yo, por ejemplo, normalmente las prendas para dama, ¿no? Las prendas para dama, a veces las damas, cuando van a buscar prendas, también dicen, no me quede el color, está muy ancho, está muy delgado, ¿no? Así son las damas, ¿no? No, que es muy grueso, no, que la abertura está mucha abertura o que tiene poca abertura, ¿no? Entonces yo ya tengo que ver la calidad o conocer por lo menos a mis clientes, ¿no? ¿Cuál es mi mercado objetivo? Conocer, ¿cierto? Entonces, de eso también va a depender el tema de la calidad de las mercancías. Los Incoterms, que vamos a ver más adelante, también son importantes. Ojo, los Incoterms no es el contrato en sí. Los Incoterms forman parte del contrato, ¿ya? Entonces, si usted no conoce los Incoterms en este momento, lo vamos a desarrollar en esta sesión. Ya lo vamos a desarrollar,
con cargo a que ustedes sigan investigando, tal vez puedan adquirir el libro, ¿no? Hay empresas que lo venden, ¿cierto? No, no se nota acá este libro que tengo. ¿No? Creo que sí se nota, ¿no? El libro que tengo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, es importante ahí. ¿Ya? Determinación del orden jurídico aplicable. Vamos a ver un casito y espero sus comentarios. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Dónde voy? Si no me llega la carga o me llega malograda, ¿a dónde voy? ¿Voy al Poder Judicial? ¿Voy a la Fiscalía del Perú? ¿Denuncio en China? ¿Me voy a la OMC? ¿A la Cámara de Comercio Internacional? ¿Dónde? ¿No? Entonces yo tengo que ver ahí. Cláusulas de resolución de disputas, ¿no? ¿Qué pasa si de repente, como les he dicho, ¿no? Esta compra-venta se basa en la confianza, ¿no? Es una relación casi sentimental, ¿no? Igual, entonces también puede haber, como en toda relación sentimental también hay a veces discrepancias, pudiese haber que hay temas de discrepancias en el tema de los contratos. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan medios de pago, por ejemplo, una carta de crédito. La pregunta es, los bancos me cobran comisión para usar la carta de crédito. ¿Quién asume esos gastos? ¿El comprador? ¿El vendedor? ¿Cierto? Si el comprador lo asume, entonces ese producto ya me está costando un poco más. O sea, ya no me cuesta 100, ya me cuesta 101 de repente, más la comisión del banco por usar carta de crédito, ¿cierto? Irrevocable, confirmada, a la vista, ¿no? Entonces hay cosas que yo tengo que conocer también. Por eso, la Cámara de Comercio Internacional, así como emite los Incoterms, les he dicho que también emite, ¿no? Los medios de pago. También es importante que ustedes puedan revisar eso en caso yo tenga que hacer una compra muy grande. ¿Por qué? Porque cuando yo uso cartas de crédito, si no llega la mercancía que yo pido, por ejemplo, yo estoy pidiendo, es cuando Rubí, por el tema del valor. Por ejemplo, miren, vamos a suponer que ya viene, Navidad, ¿cierto? Y yo estoy pidiendo 3 contenedores de estos carritos. 3 contenedores, ¿ok? Entonces, Rubí, voy a usar una carta de crédito. ¿Por qué? ¿Te imaginas cuánto sería el valor de 3 contenedores de estos carritos? Por lo menos unos $100,000 aproximadamente, ¿cierto? Pregunta, Rubí, ¿tú darías $100,000 a tu vendedor extranjero? Así, o sea, ¿le transferirías $100,000 a tu vendedor extranjero? No, ya, le transfiero $100,000 y me envía la carga. Entonces, por eso yo voy a utilizar una carta de crédito. La carta de crédito yo me voy a ir al banco y le voy a decir, ¿sabe qué, señor? Necesito una carta de crédito. Confirmada, a la vista, irrevocable, ¿no? Con todas las características. ¿Y qué me ayuda la carta de crédito? La carta de crédito va a ser que, si es que no llega el producto, ¿cierto? Si no llega el producto que yo he pedido, ¿qué cosa va a hacer el banco? No va a pagar. Así de sencillo. Entonces, Rubí, el banco te va a devolver los $100,000. ¿Me entiendes? Porque tú te proteges, ¿qué cosa? Proteges tu dinero. ¿Se comprendió ahí, Rubí? El tema de la carta de crédito. La carta de crédito va a servir para proteger tu dinero. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si no, si no llega la carga, no se le paga al vendedor, ¿cierto? Y también por eso ahí hay otras condiciones dentro del tema del contrato de compra-venta. Es importante que nosotros conozcamos ello, ¿no? En cuanto a las ventas internacionales, ¿no? El cuerpo legal que ayuda a ver el tema de las disputas es la Convención de Viena, ¿no? Está en internet, ustedes lo pueden buscar, lo pueden descargar, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería, ¿no? Entonces, en caso de alguna disputa, ustedes pueden, ¿no? De manera muy, muy rápida y ágil poder revisar, ¿no? Entonces, ahí me va a decir varios puntos que yo tengo que tener presente, ¿no? En caso de que suceda alguna incidencia. No sé si se ve bien esta positiva, ¿me confirma? ¿Lo pueden leer? ¿Alguien me puede ayudar dándole lectura?
Es un casito real, ¿ah? A ver, ¿qué dicen? Es un caso real que estamos... Sí, doctor, yo puedo A ayudarle. ver, vamos. Ya, está bien. Muy bien. Caso práctico. Asimismo, se advierte que en el Bill of Lading, la filial naviera, Se me hace geme. naviera CGM, muy bien, había firmado como Qingdao. Qingdao, correcto. Qingdao había firmado como agente naviero, por lo que podemos corregir Sí, colegir. que mediante el contenedor de la empresa Ya, naviera X. CMA-CGM, M. Qingdao, se habría realizado el transporte de las 5 bombinas de acero galvanizado con un peso neto de 22,680 kilogramos. 22.680 kilos. Hay que tener presente eso, ¿ya? Ah, correcto, correcto. Más de Veintidós mil 120 seiscientos kilos. ochenta kilos. Muy bien. Ah, este es ¿Ya? distinto. De las envolturas metálicas haciendo un total de 22,800 kilos de peso bruto, siendo que este dato debe estar corroborado en el ticket del pesaje, Sí, ticket de pesaje. muy bien, de ingreso en el puerto de Qingdao, China. Sin embargo, a pesar de hacerle varios requerimientos vía carta notarial a las empresas CMA y CGM Qingdao China, CMA CGM Perú SAC, nos hemos recibido respuesta alguna hasta la actualidad. No obstante, luego de arribar la mercadería al terminal portuario de World de Puerto del Callao, Perú, y efectuarse el pesaje correspondiente al ticket del pesaje de salida del terminal portuario DP World del Puerto del Callao, Perú, emitido con fecha 25 de agosto del 2020, indica que el peso bruto de 430 kilos, anexo número 01. Doctor, disculpe, abajo no puedo visualizar muy bien porque ando con lentes, pero no. A ver, dice 430 kilos al momento de Adjunto el llegar al ticket puerto de de salida Callao. del terminal portuario de la fecha de 25 de agosto de 2020, en el cual se puede apreciar que efectivamente el peso neto era de 430 kilos al momento de salir del puerto del Callao, correspondiente a las cajas de madera vacías, siendo que en su interior no contenían las 5 bombinas de acero galvanizado y mucho menos las envolturas de metal que cubría estas bombinas. A ver, entonces, ¿cuánto peso salió de China, supuestamente? Ahí lo he tipeado, ¿no? ¿Qué les parece este casito? Salió 22.680 kilos, ¿no? Más 120 kilos de los envoltorios, ¿no? De las bases, ¿no? Claro, adicional salió 120 kilos más. Claro. Y un Y total llega 430 kilos. sí. ¿Qué hacemos? Y eso que no les he dicho cuánto vale. No les he dicho cuánto vale las 5 bobinas, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos, muchachos? Es un caso real, ¿ah? Por si acaso. No es inventado. No, sí se nota, doctor, porque estoy borrado el tema de lo que es el número. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan pagar? O sea, que yo pague y que no llegue la carga. O sea, hay varios casos, ¿ah? Bueno, es uno de los casitos que yo lo he traído a colación, aprovechando pues el diplomado, ¿cierto? Y asimismo ya en la otra sesión que son documentos, yo les voy a presentar pues documentos reales, tal vez no lo sé, algunos videos, ¿no? En los cuales nosotros participamos como agencia de aduanas, agencia de carga, ¿no? Brindando transporte interno también. Entonces, todo eso estamos en la operativa, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿dónde denuncio? ¿Denuncio en China? ¿Denuncio en Perú? ¿Lo denuncio? ¿A quién denuncio? ¿Mm? O sea, salió 22.680 kilos y llega a 430 kilos. ¿Por qué? Porque dice que hay un ticket, ¿no? Hay un ticket de pesaje. Entonces siempre voy a respaldarme con documentos complementarios, ¿no? Para yo poder sustentar. ¿Qué les parece, chicos? A ver, ¿qué les parece? ¿Sucede o no sucede? Sí sucede, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, hay otro casito que una empresa mexicana contrata con una empresa argentina, ¿qué cosa? Que le envíen conservas de fruta. Ya este caso también es real, ¿eh? Conserva de fruta.
¿ya? Conserva de fruta. La empresa argentina no está en la capacidad, pues, ¿no? No está en la capacidad, pues, de cumplir con el requerimiento de la empresa mexicana. Y la empresa argentina contrata a una empresa chilena para que haga el servicio. La empresa chilena llena los contenedores, porque eran 3 contenedores, llena los contenedores y lo envía a México. Una vez que llega a México, primero, la empresa mexicana detecta que el sellado al vacío estaba mal realizado. Uno, los colores no son colores característicos de la empresa, ¿no? Y las latas, las conservas, presentaban signos de oxidación. Pregunta, ¿quién es el responsable? ¿La empresa argentina, la empresa chilena o la empresa mexicana? Es un caso real también. Ya es un caso real. Por eso nosotros debemos tener cuidado. ¿No? Nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué? Como yo siempre le digo a todos, como yo siempre le digo a todos los que están pues en este rubro, este es el único negocio, como le dije en la clase pasada, este es el único negocio que usted aprende, ¿no? Aprende con el dolor de su bolsillo, ¿cierto? Es el único negocio. Uy, hice mal la compra. Ya pues, pero ya pagó. ¿Quién le va a devolver? ¿Cierto? Muchas veces hay vendedores extranjeros que no devuelven, ¿no? Por ejemplo, he tenido el caso también de una alumna que hizo el pago y supuestamente la empresa era seria, ¿no? Entramos a la página, en total, cuando ingresamos a la página, porque la carga no llegaba, era una empresa que vendía carnes, pero le habían vendido otro producto a la alumna, ¿no? Entonces yo le digo, pero ¿cómo es posible que no investigue a su proveedor extranjero? Como dice su compañera, si yo voy a comprar, por lo menos tengo que ver comentarios, ¿cierto? Tengo que ver cómo lo califican los demás. Si no, ¿cómo yo podría? ¿No? O sea, ¿dónde estaría la confianza? Una vez que se pierde la confianza, es difícil, ¿no? Recuperarla, ¿cierto? Entonces, ya sabemos la importancia de los contratos de compra-venta internacional. ¿Por qué? Porque de repente me va bien, ¿no? Me va bien y yo voy a seguir comprando, yo voy a seguir comprando. De repente ya no voy a comprar $50, voy a comprar $100, voy a subir, ¿no? Voy a subir a 200, luego 300, de repente me va muy bien, yo no lo sé, ¿no? Porque hay muchos alumnos que se han dedicado al comercio y les va muy bien, ¿no? Entonces, profesor, mire, ya inicié con $1, ahora estoy comprando $500. Luego viene el profesor, ya no estoy comprando $500, ahora estoy comprando $3,000. Oye, qué bien, te felicito que te vaya bien en tu emprendimiento. No, ya no estoy depositando 3,000, ya voy como 50,000. Ah, ten cuidado, y hay que usar, ¿no? Medios de pago, una carta de crédito hay que usar para que protejas. No vaya a ser que por ahí, Dios no quiera, que no te envíen la carga o te envíen una carga dañada. ¿Cierto? Entonces, a raíz de esto, como les decía hace un momento, los Incoterms son importantes. ¿Por qué? Los Incoterms lo emite la Cámara de Comercio Internacional, como está ahí en la diapositiva, y esto nace de los usos y costumbres internacionales. Nosotros sabemos que los fenicios fueron los grandes navegantes pues en la historia, ¿cierto? De mucho tiempo atrás. Sin embargo, oficialmente los Incoterms salen en el año 1936 para el comercio internacional, ¿ok? Para todo el mundo. ¿Y qué cosas son? Pues que todos, a pesar de que se imaginan cuántos idiomas tendremos en el mundo, ¿no? Para que todos podamos entender, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, pues, nos acompañan unas siglas y lo vamos a conocer en todo el mundo, ¿correcto? Si bien es cierto, en 1936 salió por primera vez los Incoterms, sin embargo, en 1812 ya se usaba el término FOB, en 1812 ya se usaba el término FOB, pero antes no había contenedores, ¿no? También sería interesante que ustedes, ¿no? En sus tiempos libres, ¿no? A través de cualquier medio electrónico, averigüen quién es el padre de los contenedores, ¿no? ¿Cómo nacen los contenedores? ¿Cierto? Entonces yo entiendo que ustedes ya han visto contenedores,
¿no? ¿Cómo nace? Sin embargo, como les decía, en 1936, la primera edición, pero en 1812 ya se usaba el término FOB. En 1895 ya se usaba el término CIF, pero no había oficialmente pues los 5 tercios, ¿cierto? Esto sale en 1936, luego se hacen algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque esto es la realidad, ¿no? Es la realidad de los usos y costumbres. Luego en 1953, 76, 80, 1990, 2000, 2010 y el 2020, pues, que ha sido nuevamente modificado. De repente usted me va a preguntar, ¿no? Curioso, me dice, ¿qué, profesor? ¿Cada 10 años se cambian los 5 tercios? No, no es así. Podría ser que el 2030 se cambie, sí, podría ser. ¿Podría ser que el 2025 se cambie? Podría ser. ¿De qué va a depender? De los usos y costumbres internacionales, ¿ok? Ya, de eso va a depender. Y con esta diapositiva la explicamos y nos vamos pues a un break de unos 20 minutos. ¿Les parece? Y nos vamos con esta idea clara de los 5 tercios. Los 5 tercios, ¿cuáles son las características? 1. Los 5 tercios me van a ayudar a mí, ¿a qué cosa? A determinar el punto de transferencia del riesgo. ¿Ya? Después del entretiempo vamos a ampliar un poquito, ¿ya? Para que comprendan los 5 tercios. De repente alguien no lo tiene claro, de repente alguien es su primera vez que está escuchando los 5 tercios, de repente han escuchado los 5 tercios y no lo han practicado, no lo han vuelto a ver. Vamos a ver después del entretiempo, ¿no? De manera más tranquila. Pero acá vamos con el tema de las características. Punto de la transferencia del riesgo de la mercancía, ¿cierto? Yo como vendedor voy a tener un punto donde voy a entregar la mercancía, sea en mi local, en el país de origen, sea en el puerto, sea embarcado, sea puesto en el punto de destino. Entonces yo voy a escoger la regla que me convenga, ¿cierto? Por eso es un acuerdo entre las partes. Asimismo, los 5 tercios también me van a ayudar para definir los costos, ¿cierto? ¿Hasta qué costos? Si bien es cierto, el comprador va a asumir todos los costos, porque no es que no pague, ¿no? Sí, o sea, finalmente sí va a pagar, sino que el vendedor va a realizar los pagos para un posterior cancelación del comprador extranjero, ¿no? Por ejemplo, yo estoy vendiendo, no lo sé, fruta, ¿correcto? Y mi comprador extranjero dice, ya mira, tú encárgate de embarcarme la carga, paga el flete y cómprame un seguro, me dice, un seguro internacional. ¿Me entienden? Yo, vendedor, me obligo a eso. Pero posteriormente mi comprador extranjero me va a depositar todo lo que yo he gastado, ¿no? Un posterior pago. O de repente me puede hacer un adelanto también, no lo sé. Eso ya son los acuerdos. Asimismo, los 5 tercios no determinan la propiedad de la mercancía, ¿no? ¿En qué momento? No, eso lo hace el contrato compra-venta internacional. Asimismo, el Incoterms no prevé la forma de pago. ¿Por qué? Porque esta forma de pago yo ya la plasmé en el contrato, ¿cierto? Yo tengo un contrato donde ahí ya se ha plasmado, ¿ok? Tampoco se determina el plazo de entrega, pero sí se menciona, ¿no? Por ejemplo, Incoterms FOB Callao, de repente, ¿no? Y tengo que decir el año. ¿Ya? Es de carácter privado entre el comprador y vendedor, ¿cierto? Y se basa al sometimiento de las partes. Para eso yo acuerdo, por eso yo converso con mi vendedor extranjero. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo creo que esta regla internacional de comercio como que no va. Hay que aplicar otra regla. Ya, no te preocupes, hay que aplicar otra regla. ¿Ya? Y es obligatorio los seguros en 2 Incoterms, ¿no? En el SIP y en el CIF. Yo debo tener presente ello. ¿Ya? Bueno, entonces con las características de los Incoterms nos vamos a un entretiempo de 20 minutos. ¿Les parece? En 20 minutos regresamos. Si hay alguna duda o alguna pregunta aquí, tengan bien a realizar, o si no, regresamos después de los 20 minutos.
¿Todo ok? Quedo de ustedes. Listo, entonces regresamos en 20 minutos. Ok. Habíamos indicado que las características de los incoterms es muy importante conocer porque esto va a ayudar al vendedor y al comprador a tener buenos términos, ¿no? Yo debo conocer que dentro de los incoterms tengo los multimodales, ¿cierto? Y tengo los marítimos. Es importante ello. ¿Por qué? Es necesario también decir que yo puedo ingresar carga a Perú, puede ser por vía aérea, ¿cierto? Entiendo que ya nosotros conocemos cuántos aeropuertos internacionales tiene el Perú. Asimismo, ¿puedo ingresar carga por vía marítima? Sí, por supuesto que sí. Tenemos puertos en el norte, en el sur, en el Callao. Hay un puerto que se está haciendo, pues, aquí cerca a Lima, en Huacho, ¿cierto? Podemos hacer transporte internacional terrestre, claro, en frontera, ¿no? Por el norte, por el sur, puede ser por Puno, también hacia Bolivia, ¿cierto? Por supuesto que sí. Ya, eso es en frontera. Podemos ingresar o retirar carga por ductos, sí, podemos transportar líquidos, podemos transportar fluidos, también podemos ingresar carga por cables, ¿cierto? Energía eléctrica, podemos hacer ello, ¿ok? Pero para esto es importante conocer las categorías de los Incoterms. Cuando no sea marítimo, yo voy a usar los Incoterms que se señalan ahí, ¿no? Edward, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP, ¿correcto? Pero cuando yo use la vía marítima, voy a utilizar FAS, FOX, FR y CIF. Es importante recalcar aquí que muchas veces, ¿no? Muchas veces nos dicen una carga llega aérea, por ejemplo, ¿no? Una carga está llegando aérea y nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu valor FOB? Y de repente te dicen, no, pero ¿por qué uso FOB? ¿Por qué me pregunta el valor FOB si es aéreo? No, no se le está preguntando el Incoterm, sino el valor de la carga. ¿Ok? Así llegue por vía terrestre, le van a preguntar el valor FOB. ¿Ya? Valor FOB. Ese término, por favor, no confundirlo con el... Si bien es cierto, si fuera marítimo, el valor FOB sería el mismo valor del Incoterm FOB, ¿no? Pero en multimodal se considera el valor real de la carga, ¿no? Hasta que fue colocada, pues, en el medio de transporte. ¿Ya? Entonces no se vayan a confundir. Ahora, dentro de los multimodales, hace un momento hemos visto las siglas, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué cosa dicen ellas. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, dentro de los multimodales tenemos el S-Word, ¿ok? Que significa que es entregado en fábrica. ¿En fábrica de quién? Del vendedor. ¿Ya? Free Carrier, libre, franco, lugar acordado. Yo te voy a dejar la carga en el lugar acordado. ¿Ya? El CPT, que es flete, ¿no? Te dejo la carga, ahorita lo vamos a ver con otras diapositivas, pero les voy a adelantar, ¿no? CPT, te dejo la carga, ¿no? Estibada en el medio de transporte, pero adicionalmente a eso, yo vendedor, voy a pagar el flete internacional, ¿correcto? Asimismo tenemos el SIP. ¿Qué significa? Significa que el vendedor va a colocar la carga estibada dentro del medio de transporte, ¿cierto? Ya listo. Aparte de eso, va a correr con todos los gastos del flete internacional y encima, ¿no? Va a adquirir un seguro de la carga en caso suceda algún siniestro a la carga, ¿no? Por eso les he dicho que es importante conocer la carga, porque la carga puede ser frágil, ¿no? También podría sufrir un daño en la travesía, podría ser, ¿no?
podría ser mercancía que sea volátil de repente. No lo sé. ¿No? Eso va a depender del comprador, ¿no? El DAP, que es entregado en el lugar de destino. El grupo D, ¿ya? Se van a acordar muy fácil, cuando sea un grupo D, es entregado en destino, ¿ya? O sea, DAP, DPU y DDP, o sea, usen la primera letra del grupo D, es entregado en destino, ¿ya? Para que no se equivoquen, ¿no? De repente están pensando, muchas veces los alumnos cuando les toman una evaluación de Incoterm se confunden, ¿no? Pero es súper fácil, grupo D de destino, ¿cierto? Listo, sigamos. DPU yo lo voy DAP lo voy a dejar en el lugar, ¿no? Entregado en el lugar, destino. DPU lo voy a dejar en el lugar de destino, pero descargado, ¿correcto? Y el DDP lo voy a dejar en destino, ¿ya? Pero en el punto de mi comprador. Normalmente el DDP, pues, lo usan las empresas que tienen filiales en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el que asume todos los gastos en DDP es la matriz, ¿no? El que puede estar en el extranjero, ¿cierto? La matriz es la que asume los gastos. Asimismo, tenemos los Incoterms marítimos, que tenemos el FAS. ¿Qué cosa es el FAS? El FAS es cuando el contenedor se deja al costado del buque, no embarcado, al costado del buque. Ahí, cuando ya veamos los temas de valoración, nosotros debemos conocer qué valores o qué montos se deben sumar al FAS para poder llegar al FOB, ¿no? A mi valor FOB. El FOB, ¿no? ¿Qué significa? Significa que la carga al contenedor, ¿cierto? Si es una carga LCL, voy a ingresar la carga al contenedor y ya dentro del contenedor, va a ser estibado dentro de la nave, ¿correcto? Es lo que es el FOB. Asimismo, el CFR, el vendedor se obliga a dejar embarcada la carga, pero va a pagar el flete internacional. ¿Ya? Va a pagar el flete internacional. Luego viene el CFR. El CFR es cuando el vendedor, ¿no? Corre con todos los costos y riesgos hasta que la carga esté embarcada y paga, ¿qué cosa? Asume los costos del flete internacional, CFR, hasta el puerto de destino, por supuesto. Claro, no va a pagar hasta la mitad, ¿no? Imagínense, a la mitad que ahí no se puede bajar el contenedor. Y finalmente tenemos el CIF, ¿no? Que significa que el vendedor deja estibada la carga, va a comprar un flete internacional para el transporte y asimismo va a adquirir un seguro internacional. ¿Ya? Asimismo va a adquirir un seguro para que la carga se vaya pues con todos los cuidados o por lo menos asumir en caso que sufra alguna incidencia. Entonces estas son las reglas, ¿ya? Son los términos comerciales que se dan en previa conversación entre el vendedor y el comprador. ¿Ok? Eso se da. Oye, vamos, tú comprador, tú vendedor. A ver, ya listo, vamos a ver. ¿Qué regla usamos? El S-word. No, mira, S-word no creo. Mejor debemos usar, vía. ¿Cómo me lo vas a enviar? ¿Por vía marítima? Ya, a ver, por vía marítima. Entonces envíamelo. ¿Qué te parece si negociamos en CIF? Ya tú vendedor, me estibas la carga, compras el flete internacional, compras el seguro, ojo, que si es en CIF, esos datos, ya, lo voy a tipear aquí, los datos tienen que estar desagregados en la factura comercial. Ya, o sea, en la factura comercial tiene que decir lo siguiente: valor FOB. Ya, valor FOB. Vamos a suponer que sea, no lo sé, $60,000. ¿Ya? $60,000.
Ya, flete internacional. Ahorita el flete internacional, hemos cotizado un contenedor, está aproximadamente $9.500. Un contenedor de 20 pies. Y el seguro, se supone que el vendedor ha adquirido un seguro, ¿no? Y el seguro podría ser, ya, $500 el seguro. ¿Ok? $500. Así tiene que estar desagregado en la factura, si es que yo voy a negociar en CIF. Ya, tiene que estar desagregado. ¿Por qué? Porque muchas veces en la factura indican, ¿no? Valor CIF. Y entonces nosotros como agencia de aduanas se nos complica, ¿no? Ahí son $70.000, ¿no? Ya, ahí son $70.000. Nos dice, en la factura llega USD, muchas veces en dólares, puede llegar en otra moneda, por supuesto que sí. ¿Ya? Ya, dice, muchas veces llega en la factura valor CIF, 70.000. Entonces nosotros como agencia de aduanas no podemos adivinar, no podemos suponer que realmente el valor FOB es 60.000, o el flete internacional es 9.500, o el seguro es 500. Entonces, cuando en la factura se ha negociado un CIF y llega solamente consignado valor CIF 70.000, lo que se tiene que pedir al importador es un desagregado de valores, ¿ya? Esto también lo vamos a ver cuando veamos documentos, ¿ya? Cuando veamos documentos, yo le proyecte los documentos, ahí le vamos a poner una serie de casos, ¿no? Reales que han sucedido y cómo salir, ¿no? Porque a veces en temas de aduanas no podemos dejar, ¿ya? No podemos dejar cosas para mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se hace para ayer, ¿no? En aduanas, ¿ya? Asimismo, los Incoterms tiene un, como dice ahí, un efecto espejo. Por ejemplo, normalmente yo voy a tener pues las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, los contratos de seguro, la entrega, dónde se transmiten los riesgos, dónde se hace el reparto de los gastos, cómo me van a notificar, ¿cierto? Todo eso eso es un espejo. Por ejemplo, te dejo la carga en mi local, tú vienes y recoges la carga, tú comprador, ¿no? Es un tema espejo, ¿ya? Pero no solamente me va a decir dónde van a recoger la carga, no solamente eso, sino que también me va a indicar los costos que va a asumir quién. Bueno, al final el comprador es el que va a pagar, ¿no? El comprador, pero el vendedor tiene que asumir, ¿no? Tiene que ser responsable y entregarle, ¿no? Entregarle la carga preparada, lista, dice. Por ejemplo, si yo deseo comprar bebidas, ¿no? El vendedor se supone que me lo tiene que dar ya embalado en botellas, ¿no? Cuando ustedes van y compran una bebida gaseada o una botella con agua, ¿no? El señor no les dice, ya, traigan su bolsa, yo les voy a dar el agua, ¿no? El agua, no. Se supone que ya la empresa nos vende con el envase, ¿no? Y si queremos comprar en cantidad, nos va a dar con el embalaje, ¿no? Tiene que verificar el control, asimismo, pues algunas licencias, ¿no? Transporte interno en el país de origen, de repente, ya formalidades de exportación, los costos, ¿no? El seguro de transporte, y así se va a ir avanzando, ¿no? Avanzando los costos de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que yo negocie, ¿no? Porque yo de repente puedo negociar un Incoterm que no va a asumir todos los costos. Por ejemplo, en el... Uy, ¿qué pasó? Ah, eso. El primero es el ESWOR, ¿no? Aquí, el vendedor, ¿ya? ¿Qué cosa va a asumir? Debe entregar la carga poniéndola a disposición del comprador en el punto acordado, ¿correcto? ¿Dónde es el punto acordado? Normalmente es en el local del vendedor. Pero acá sucede una pregunta que cae de madura. ¿Qué pasa? ¿Ya? Miren, siempre yo hago este ejemplo.
De repente ya lo han escuchado, pero vamos a ver. ¿Qué pasa si mi empresa está en el piso 20? ¿Qué pasa si mi empresa está en el piso 20? ¿Dónde yo debo dejar las cajas? ¿No? ¿Dónde debo dejar yo las cajas para que se lo lleve mi comprador extranjero? ¿Qué pasa si mi empresa está en el piso 20? ¿No? Porque ustedes saben que hay empresas que no solamente están pues con calle avenida, ¿no? No, estoy en el piso 20, en el piso 5, en el piso 7, en cualquier piso. ¿Dónde debo entregar yo? ¿Ah? ¿Dónde se debe entregar? Entonces, se supone que se tiene que entregar previo acuerdo en el piso 1, ¿no? Y en la fecha acordada. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Que baje al piso 1, todas las cajas que se va a exportar, llega el medio de transporte y se lleva, ¿no? Sube las cajas y lleva el medio de transporte. Pero si no lo bajan cuando el medio de transporte está, ¿qué cosa va a hacer? Va a demorar al medio de transporte, voy a tener que pagar falso flete, ¿me entienden? ¿No? O de repente lo bajan a cualquier hora y no llega el medio de transporte. ¿Qué cosa tienen que hacer? Volver a subir. ¿Ya? Pero, ojo, los riesgos de esa carga son asumidas por el vendedor. ¿Ya? Son asumidas por el vendedor. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si mi empresa está en un pasaje y no ingresan carros? ¿Ah? ¿Qué pasa si mi empresa, o sea, la puerta de la empresa está en un pasaje, ¿no? Es peatonal el pasaje. No pueden ingresar carros. ¿Ok? Entonces voy a tener que llevar las cajas hasta el punto donde pueda ser cargada al medio de transporte local. Otro, ¿qué pasa si mi empresa, ¿no? ¿Qué pasa si mi empresa está ubicada en un cerro donde no suben carros, donde no ingresa medio de transporte? ¿Ok? Donde no ingresa medio de transporte. Entonces, ¿qué cosa tengo? Tengo que bajar las cajas de donde está mi empresa hasta un lugar adecuado donde yo pueda entregar el producto, ¿correcto? Entonces, aquí el vendedor corre con los riesgos cuando entrega, ¿ya? Cuando entrega la carga. Ojo, va a dejar la carga lista, en el punto acordado, lista para ser embarcada en el medio de transporte. El vendedor no asume los gastos por subir la mercancía al medio de transporte. El vendedor dice, ya, ahí está tu producto, listo. Ahí llegó tu medio de transporte, hasta ahí nomás. Hasta ahí es mi responsabilidad. Si por ahí de repente bajando del cerro, saliendo del pasaje o bajando del piso 20, ¿no? Bajando, por ahí se daña se cae una caja, ¿no? De repente, no sé, alguien se tropieza, cae encima de la caja. El vendedor está obligado a reponer, ¿no? A reponer esa mercancía dañada. Entonces ustedes van a ver que la flechita turquesa va a ir avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Esa va a demostrar la transmisión de riesgos, ¿no? Que es asumida por el vendedor. Bueno, hace un momento los riesgos eran pequeños para el vendedor, ¿cierto? Ahora con el siguiente Incoterm, ¿qué va a suceder? Va a suceder que los riesgos van a aumentar para el vendedor. ¿Por qué? Porque ya no lo va a dejar en su local, sino lo va a dejar, ¿no? En el lugar acordado, ¿no? Dice, el vendedor debe entregar la mercancía al porteador o a otra persona designada por el comprador en el punto acordado, ¿no? Si lo hay. En el lugar designado, procurar la mercancía entregada. El vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada, por supuesto que sí, si no después tenemos un tema de falsos fletes, ¿no? Y se debe notificar, pues, ¿no? Se debe notificar, mira, ya la carga está llegando al punto donde hemos acordado, ¿cierto? Ahí está. Los riesgos son hasta el lugar donde se ha determinado que se va a entregar la carga. Vamos a suponer que si por ahí el vehículo del vendedor se estrella, se incendia, no lo sé, sucede alguna incidencia, el vendedor, ¿qué cosa tiene que hacer? Me tiene que reponer, ¿no? Me tiene que reponer
la mercancía dañada, ¿cierto? Entonces me tiene que responder. Ya, ahora, ¿ven las letritas de aquí abajo? Esas letritas son las de acá. No sé si lo han podido. Entonces son estas letritas. Entonces, en S-Word solamente va a asumir la letra A. ¿Qué significa? Que va a asumir embalaje, verificación y control nada más. Pero en el siguiente Incoterm, que es FCA, ¿qué cosa va a asumir? Va a asumir hasta la letra E. ¿Correcto? ¿Qué es la letra E? La letra E, pues, es embalajes, licencias, autorizaciones, no formalidades de exportación. De repente necesito un permiso fitosanitario de exportación, zoosanitario de exportación. Lo va a cargar al camión del contenedor, ¿no? De la empresa del vendedor, lo va a cargar. Va a pagar el transporte interno también, ¿no? Para llevarlo al puerto, al depósito, ¿no? También va a ser ello. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ustedes identificar ¿ya? Incluso algunos temas de manipuleo. Siguiente. CPT, ¿ya? En CPT, el vendedor debe entregar la carga, ¿ya? Bueno, acá hemos puesto, deberíamos omitir el buque, ¿no? Porque es todos menos marítimo, ¿cierto? Ya, a ver. Entonces, aquí en el CPT, ¿qué cosa paga adicionalmente el vendedor extranjero? El vendedor extranjero, miren la tabla de costos, G. Si nosotros regresamos aquí a esta tablita, G. ¿Qué cosa es G? Transporte principal. Entonces va a asumir todos los costos en origen, incluso el transporte principal. ¿Correcto? Dice, el vendedor debe entregar la mercancía poniéndola en poder del porteador contratado, ¿cierto? Medio de transporte, o procurando la mercancía así entregada. En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado. Por supuesto, dentro de la fecha, porque imagínense que se va el vuelo. Bueno, no tenemos tren, ¿no? Acá nosotros un tren internacional. En Europa sí, ¿no? En Europa sí funciona lo que es el ferroviario, ¿ya? Acá el vendedor no tiene la obligación ante el comprador de formalizar un contrato de seguro. Lo dice el Incoterm, lo dice esa regla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi vendedor adquiera un seguro internacional, pues este término de comercio internacional, pues no es el adecuado. ¿Ya? Aquí la responsabilidad y los riesgos termina cuando la carga se encuentra estibada en el medio de transporte. En origen, ¿ok? En origen. Yo dejo la carga estibada en origen, en el medio de transporte, hasta ahí es mi responsabilidad. El buque o camión vuela, el avión vuela, ¿cierto? Despega, terminó mi responsabilidad. El camión inicia su marcha, terminó mi responsabilidad. Como vendedor. ¿Ya? Los riesgos ya son asumidos por el comprador. ¿Ok? Listo, sigamos. Ahora tenemos el SIP, ¿no? El SIP hemos dicho que es multimodal. Acá, el vendedor también va a dejar estibada la carga, ¿no? En el medio de transporte, su obligación es el medio de transporte dejarlo estibado. Ahí. ¿En dónde? En origen. ¿No? En origen. Él se obliga. Sin embargo, no solamente, miren, ya pasó hasta la letra H. ¿Cierto? Ya pasó hasta la letra H. ¿Qué significa? Significa que H va a pagar, ¿va a pagar qué cosa? Va a pagar el seguro de transporte, el seguro de la mercancía. ¿Ven? Entonces, cada regla Incoterm va adicionando, ¿no? Va adicionando qué cosa? Tal vez un costo, un riesgo mayor
A ver, un segundo. Ya, sigamos. Disculpen. Ya, entonces, aquí vamos a dejar algo bastante claro. El riesgo, ¿cierto? Termina tanto en CPT y en CIF cuando yo dejo la carga estibada en el medio de transporte en origen, ¿ya? Ahí termina mi riesgo, en origen, ahí acaba. Yo como vendedor, supongamos, yo hago una venta acá en Perú, ¿ok? Vía aérea, estoy en CIP, ya vía aérea se va a Suiza, estoy exportando café, ¿correcto? Estoy exportando café. Yo, vendedor, dejo la carga estibada en el medio de transporte en Perú. Una vez hasta ahí, termina mi responsabilidad. El avión despega y explota, ya no es mi responsabilidad. ¿Ya? Entonces, en CIP y en CPT, solamente el vendedor va a tener responsabilidad de la carga hasta que la deje estibada en origen, ¿correcto? Una vez que despegue, no inicie el vuelo o inicie la marcha el camión, voy a tener, ¿qué cosa? Yo voy a estar tranquilo, porque yo ya cumplí en entregar la carga, ¿correcto? ¿No? En DAP ya la responsabilidad del vendedor ya fue un poquito más. ¿Por qué? Porque estamos en el grupo D, ¿no? En el grupo D que la responsabilidad avanza hasta destino, ¿cierto? Hasta destino avanza. Aquí el riesgo lo va a asumir el vendedor hasta que el medio de transporte llegue a dónde? A destino, ¿ok? Llegue a destino, ¿correcto? Entonces, una vez que llegue a destino, hasta ahí es mi responsabilidad como vendedor, ¿no? Dice, el vendedor debe entregar la mercancía poniéndola a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el punto acordado. Ojo, si yo acuerdo usar DAP, tengo que colocar en mi factura Incoterm 2020 DAP, Callao, ¿cierto? Puerto del Callao. No puedo colocar Incoterm DAP Perú, porque yo no sé en qué puerto lo podrían dejar, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Por en este caso sí voy a poder usar pues los D, ¿no? En vía marítima, ¿no? Sí los voy a poder usar. Entonces, yo tengo que dejar eso en la factura consignado. O sea, no lo puedo dejar para que adivinen, ¿no? Porque si yo le pongo DAP Perú, ¿dónde lo podría dejar? Lo podría dejar en Paita, Salaberry, Callao, ¿no? Matarani, lo podría dejar por ahí. Dice, la transmisión de riesgos. El vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que haya entregado, ¿no? De acuerdo con A2, ¿cierto? Con A2 es que yo debo entregar la mercancía en el puerto de destino preparada para la descarga. Hasta ahí son los riesgos. Muchas veces se confunden de que el CIF, el CIP, el CPT, ¿no? O el CFR, el vendedor como paga el flete, ¿no? Y compra un seguro, los riesgos llegan hasta destino, no. ¿No? Entonces, cuando es el grupo D, los riesgos llegan, sí, hasta destino. ¿Correcto? En DPU, aquí el riesgo es un poquito más para el vendedor. ¿Por qué? Porque no solamente si se daña la mercancía, pues en la descarga, ¿ya? Yo vendedor voy a tener que asumir ese riesgo, ¿no? En la descarga de repente se cayó el contenedor, qué sé yo, ¿no? O están bajando del avión y sucedió algo. Entonces yo, vendedor, voy a tener que asumir los riesgos, es decir, cambiar
la mercancía o el producto. ¿Ok? En este caso, pues el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato de seguro, no debe entregar los documentos, el vendedor corre con todos los riesgos, como dice la 3, ¿no? De pérdida o daño de la mercancía hasta que haya entregado de acuerdo a 2, ¿no? Con la excepción de la pérdida o daño causado en las circunstancias descritas. Por eso es importante que ustedes tengan, ¿no? Su manual de Incoterms. ¿Por qué? Porque ahí, como ustedes ven, van a ver el A4, el A3, el A5, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes tengan ello. Ahora, vamos a asumir más los riesgos del vendedor, ¿no? Si sucede algo, por ejemplo, dice, el vendedor, cuando estamos en DDP, el vendedor tiene que dejar la mercancía en el local del importador. Dice, el vendedor debe entregar la mercancía poniéndola a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada preparada para la descarga en el punto acordado. Por ejemplo, vamos a suponer que sea centro de Lima, ¿cierto? Viene por vía aérea en el centro de Lima. Vamos a poner que sea Avenida Bolivia, 540, ¿no? Ahí está pues la empresa importadora. Entonces ahí yo tengo que dejar. Lugar de destino destinado procurando la mercancía así entregada. En cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado. Por eso que hay coordinación entre el vendedor y el comprador. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa si la carga, como ha sucedido, ¿no? No sé si han visto noticias, ¿qué pasa si la carga sale del aeropuerto? ¿Ya? Equipos de telecomunicación, equipos informáticos, valorizados en $300,000. La carga está saliendo, ¿cierto? Sale del aeropuerto, del depósito de Talma, sale, y es asaltado en la avenida Colonial, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Quién asume el riesgo ahí? Porque todavía no ha llegado al local del comprador, ¿no? Entonces yo tengo que manejar eso, o sea, tengo que saber. Pero por el tema del valor, siempre se recomienda que se adquiera un seguro de esa carga, ¿no? Porque como es de carga de mucho valor, puede suceder cualquier cosa. ¿Ok? Ese es en cuanto al DDP. Asimismo, ya ingresamos a los temas marítimos. Dice, el vendedor, hemos dicho que FAS, ¿dónde dejo la carga? Lo dejo al costado del buque, lo dejo ahí, no cargada. Ya no cargada. Dice, el vendedor debe entregar la mercancía o colocándola al costado del buque designado por el comprador en el punto de carga, si lo hay, indicado por el comprador en el puerto de embarque designado o proporcionando la mercancía así entregada, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa tiene que dejarla? Al costado del buque para que un posterior manipuleo suban la carga al buque. ¿Ok? Eso ya se encarga el comprador. Ya eso se encarga. Entonces acá los riesgos van a ser asumidos por el vendedor hasta que esté en el puerto. Si sucede algo hasta antes de llegar al puerto, van a tener que reponer la mercancía, ¿no? O cambiarla, ¿cierto? Por el vendedor. Sin embargo, si cuando ya están embarcando el contenedor al barco, ¿cierto? Ya lo están subiendo, lo están estivando y dentro de la nave sufre un daño, el que asume ese riesgo va a ser el comprador, ¿ok? Va a ser el comprador. ¿Ya? Aquí no es necesario que el vendedor pues compre un seguro, ni que tampoco pague el flete internacional. Ahora estamos en FOB. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia de FOB? Por ejemplo, el FOB del 2000 decía que, ¿no? Pasaba pues a ver, vamos a suponer que este es un contenedor, ¿ya? Vamos a suponer que es un contenedor esto de acá. ¿Ok? Vamos a suponer que es un contenedor. Decía que cuando pase la línea imaginaria del borde, ese decía Incoterms 2000. Cuando pase la línea imaginaria del borde, se considera FOB, ¿no? Pero ha habido muchos accidentes. ¿Por qué? Porque pasaba la línea imaginaria del borde de la nave y se caía el contenedor y se caía en el muelle, ¿no? Por temas
de física, ¿no? Se cae, o sea, ya pasó la línea imaginaria, pero al momento de caer el contenedor se cae fuera de la nave, en el muelle, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, el 2010 se cambió el Incoterm FOG y se determinó que debe estar estibada en la nave. Lo mismo sucede con el Incoterm 2020. Ya no es pasar la línea imaginaria del borde de la nave, sino dejarla estibada en la nave. ¿Ok? Se deja estibada. Hasta ahí es la responsabilidad del vendedor. La nave zarpa, ya es responsabilidad del comprador. Aquí no se asume el transporte principal, que lo va a asumir el comprador, ni tampoco es obligatorio comprar un seguro. En el Incoterm CFR también se deja estibada la carga, pero acá hay algo adicional. El vendedor tiene que comprar, ¿ya? Tiene que comprar, ¿qué cosa? Tiene que comprar el flete, ¿cierto? Tiene que hacer todo lo necesario para que esa carga pueda navegar, ¿correcto? También es importante indicar que si en una factura dice CFR, vamos a suponer que diga CFR $80,000, ¿ya? Se supone que esa factura debería decir valor FOC, ¿no? No lo sé, $70,000. ¿Ok? Y flete, ¿no? Y flete, $10,000. ¿Entienden? Así debe venir en las facturas, ¿ok? ¿Para qué? Porque saben que el valor FOC más el valor del flete me va a dar el valor CFR. ¿Ya? Eso es importante tener presente. Aquí también los riesgos son hasta el puerto de origen. No, si navega, yo ya no tengo ningún riesgo. La nave zarpa, yo ya no tengo ningún riesgo. Lo dejo estibado, yo como vendedor, ahí terminó mi riesgo. ¿Ok? No estoy en la obligación de comprar un seguro. No estoy en la obligación. Y tengo el Incoterm CIF. Aquí también el vendedor se obliga a dejar la carga estibada, ahí termina su riesgo en origen, compra el transporte, el flete, ¿cierto? Paga todo, hace todas las acciones, ¿para qué? Para que la carga pueda ser trasladada en la nave, ¿no? Pagando el flete internacional, pero adicionalmente a eso, compra un seguro de carga, ¿no? Un seguro de la carga, con la finalidad, pues, que de repente, si algo sucede en la travesía, esa carga va a estar asegurada. Ojo, hay que considerar que los seguros, yo puedo comprar un seguro de puerta a puerta, que significa desde la puerta del vendedor hasta la puerta del comprador. ¿Yo puedo comprar ese tipo de seguros? Por supuesto que sí, pero también puedo comprar un seguro de puerto a puerto, del puerto de Qingdao de repente hasta el puerto del Callao. Solamente de puerto a puerto. Y hace un momento era de puerta a puerta. O sea, de la puerta, ¿no? Del vendedor hasta la puerta del local del comprador. Pero también puedo agarrar puerto a puerto. Solamente va a asegurar la carga en la travesía, de puerto a puerto, nada más. Pero también puede ser de puerta a puerto, o sea, de la puerta del vendedor hasta el puerto de destino, o del puerto de origen hasta la puerta del vendedor. Entonces yo tengo que comprar un seguro de acuerdo a mis necesidades, ¿ok? De acuerdo a mis necesidades, yo necesito comprar un tipo de seguro que se adecue pues a mis necesidades. Profesor, pero ¿cómo yo acuerdo con mi comprador, con mi vendedor extranjero? Ah, para eso tenemos que conversar, ¿cierto? Normalmente los chinos lo venden en S-Word, en FOG, CFR o CIF, mayormente, o sea, usan mayormente ellos. ¿Por qué? Porque yo debo tener presente que los fletes, cuando yo pago el flete, ¿ya? En el documento de transporte voy a ver que el flete es prepay o voy a ver que es colet. ¿Qué significa prepay y colet? Prepay, que significa que es pagado
en origen, ¿cierto? Y Colette es pagado en destino. ¿Ok? Es pagado en destino. ¿Y esto qué cosa va a influenciar? ¿Dónde salió? A ver. ¿Qué va a influenciar? Va a influenciar en los Icoterms, por ejemplo. Miren, a ver, vamos a hacer un ejercicio, si es que me han comprendido. A ver, el que estamos viendo. Incoterm SIF. ¿El flete es prepaid o Colette? A ver, en el Incoterm SIF, ¿el flete es prepaid o Colette? ¿Qué dicen jóvenes? Pregunta de diplomado. Es importante, ¿no? Conocerlo. Si yo he dicho que el Incoterm SIF, ¿no? ¿Quién va a pagar el transporte? Lo va a pagar el vendedor, ¿cierto? Entonces, y a veces por estas cositas la aduana fiscaliza a los importadores. ¿Por qué? Porque dicen que el Incoterm negociado es SIF y el flete debería ser, sí. ¿Dónde es? ¿Colette o prepaid? Debería ser prepaid, ¿cierto? ¿Por qué prepaid? Porque él se está pagando en origen. ¿Y quién lo paga? El vendedor, ¿cierto? Prepaid. ¿Ya? Pero muchas veces llega en Cotersif y se consigna el flete en Colette. Entonces la aduana dice, oye, pero si tú me has dicho que estás negociando en SIF, ¿por qué te llega un flete Colette? Ah, aquí hay algo raro, hay que fiscalizar esa declaración de importación. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta. Si es Eastward, ¿el flete sería prepaid o Colette? Eastward. El vendedor no se obliga a comprar, adquirir el flete internacional, entonces sería Colette. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el flete es pagado aquí, en destino. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto al tema de los Incoterms? Los Incoterms voy a ver los riesgos y costos, ¿no? Hasta qué parte yo, vendedor, voy a asumir mis riesgos y desde cuándo el comprador va a continuar con esos riesgos, ¿no? Y el tema de costos. ¿Alguna pregunta sobre los Incoterms? A ver, chicos, lo que ustedes digan. ¿Ya? Listo, entonces continuamos. Asimismo, ya para ir cerrando, es importante que nosotros conozcamos los siniestros marítimos, ¿ok? Nosotros conozcamos los siniestros marítimos. ¿Por qué? Porque puede hacer que ocurra algo, ¿no? Con mi carga, ¿no? Muchas veces dicen, no pasa nada, pero puede hacer que suceda, o sea, no es algo absoluto. Entonces, dentro de los siniestros marítimos tenemos pues que en una nave, en un barco puede haber un incendio, por supuesto que sí puede haber un incendio, por algún motivo, ¿no? Por algún motivo se puede dar, no sé, en la sala de máquinas, se puede propagar para otros ambientes del buque, etcétera, ¿no? También puede suceder una explosión dentro de la nave. Puede haber contenedores con carga peligrosa. ¿Se acuerdan que hemos visto los tipos de carga peligrosas, cierto? Entonces también podría suceder ¿no? Por el tema natural de la mercancía, sucede una explosión. Esta explosión que va a generar pues un incendio, ¿cierto? Otro siniestro marítimo podría ser pues varadura, ¿no? ¿Qué cosa es varadura? Cuando no tiene propulsión, ¿no? Está varado, dice, está varado la nave, o sea, no tiene energía eléctrica y no tiene propulsión, o sea, está varado, está ahí en el océano, se está balanceando, ¿no? No tiene propulsión ni energía eléctrica. Hundimiento, ¿no? Hundimiento también puede ser, puede, no sé, chocar con un iceberg, chocar con una roca, se hace pues un forado y se hunde, ¿no? Zozobra también, ¿no? También los dejo para que investiguen, zozobra. Asimismo, también se puede dar
vuelco, eso es un siniestro marítimo, ¿no? Es, por ejemplo, ahí ustedes están viendo en la diapositiva. También se puede dar colisiones, ¿no? Están viendo ahí en la diapositiva lo que puede suceder, ¿no? Colisión entre buques. Descarga en puerto de abrigo. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, está saliendo un barco, ¿ya? Está saliendo un barco del Callao rumbo a Colombia, ¿correcto? Rumbo a Colombia, pero no, a ver, vamos más lejos, que se esté yendo rumbo a Estados Unidos, ya, un barco Callao a Estados Unidos. Pero sufre alguna incidencia la nave. Entonces va a buscar un puerto de abrigo. ¿Qué significa? Buscar el puerto más cercano para levantar las deficiencias o las situaciones que se haya presentado la nave, ¿no? Ese es un puerto de abrigo. Ir al puerto más cercano para ser auxiliado, ¿ya? Puede haber sismos, erupciones, por supuesto que sí. Sacrificio por avería gruesa, ¿qué significa eso? Significa que la nave de repente está escorada, ¿no? Y tenemos que botar contenedores con la finalidad de que la nave siga avanzando, ¿no? ¿Ya? ¿Puede suceder? Sí. También hay lanzamiento por la borda, arrastre por las olas, puede suceder. Saben que los océanos cuando hay tiempos, ¿no? Donde hay tempestades, etcétera, etcétera, ¿no? Entrada de agua de mar, puede ser, puede suceder, sí, puede suceder, ¿no? Hay varias películas. Ahora, si ustedes quieren ver una película, yo les recomiendo que vean dos películas, les recomiendo. Que vean El Capitán Phillips, ¿ya? Donde está ahí la línea Mers, y vean la otra película, que es la película 11 minutos. Es una película rusa donde vienen piratas, ¿no? Donde hay piratas somalíes. En ambos, en las dos películas, tanto la americana como la rusa, se habla sobre los piratas somalíes, ¿no? En ambas películas. ¿Ya? Si lo pueden ver, a buena hora, se las recomiendo. Pérdida total del embalaje durante la manipulación. Ustedes saben que cuando un barco está navegando, ¿no? Hay personas que controlan la temperatura cuando sea pues refrigerado, ¿no? La carga refrigerada, ¿cierto? También podría por ahí haber una pérdida. Ya hay medidas protectoras, puede haber robos, saqueos, falta de entrega, sí, ¿no? Porque se ha determinado que muchas veces abren los contenedores en la travesía, ¿cierto? Por eso que también hay empresas que ven la seguridad de los contenedores. Algunos le ponen GPS, algunos le ponen algunos sistemas de seguridad que alertan, por ejemplo, a mí de repente yo estoy trayendo un contenedor, a mí me alerta cuántas veces han abierto la puerta de ese contenedor, ¿no? La información viaja muy rápido. Daños debido a la condensación o al calor, contaminación por otras mercancías, ojo que no puede estar mercancías juntas porque pueden suceder alguna reacción, ¿no? Escapes de repente por la naturaleza de la mercancía o alguna rotura o alguna avería particular de la nave, ¿no? Son algunos siniestros marítimos que nos llama a la reflexión para ver si mi mercancía será necesario adquirir un seguro de carga internacional o no adquirir. Ahora, para despedirnos, ¿no? Y estas se las doy como la cerecita del día de hoy. Asimismo, el comprador, de los usos y costumbres entre el comprador y el vendedor, hay una regla de comercio internacional que no está en los Incoterms, no es un Incoterm, que se llama FOBI, ¿ya? Se llama FOBI. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa, no? Significa que el vendedor deja estibada la carga en el puerto de origen, pero compra el seguro, ¿no? Compra el seguro de la carga, más no paga el flete internacional, ¿no? Se le dice FOBI, pero no es un Incoterm, no estoy diciendo que sea un Incoterm, no es un Incoterm, pero en usos y costumbres, ¿no? Y usos y costumbres sí se utiliza. El vendedor deja la carga, pero compra el seguro internacional, pero el vendedor no paga el flete internacional, lo paga el comprador. Nosotros pensábamos que en los Incoterms 2020 se iba a agregar el término FOBI, pero vemos que no ha sido así. Había varias propuestas, ¿no? Había varias propuestas. Y con esa cerecita, ¿no? Si es que no hubiese preguntas, dejamos la sesión correspondiente al día de hoy
concluida, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No hay ningún problema. A ver qué dice jóvenes. Si no hay preguntas, ha sido un gusto y que tengan un buen fin de semana.